las clases, por las estructuras productivas, por los análisis macro precisamente, pero no en los empresarios ni se detenía en las empresas de tipo micro. Entonces solo tenemos que esperar a la crisis precisamente de estos paradigmas, que se torna más evidente, digamos, hacia fines de la década del 70, en los años 80, para que exista una importante fragmentación de las perspectivas, lo que se ha conocido como la crisis del estructuralismo y en general de las ciencias sociales, y en particular de la historia, para que aparezca una historia, digamos, en migaja, de estudios microhistóricos, etcétera, para que de algún modo irrumpa la historia de empresa como una disciplina relativamente pujante, con mayor despliegue, etc. Entonces digo, es una disciplina reciente en este plano, ¿no? Por supuesto que ha habido muchos desarrollos destacados antes que es imposible soslayar, digo, destacadísimos, que han dado muchos fundamentos y elementos para el análisis de las empresas y los empresarios con perspectiva histórica. Además está decir los trabajos a comienzos del siglo XX de Schumpeter, que precisamente citábamos al principio, ¿no? Que ubicó a los empresarios en un lugar central de la actividad económica, aquel que permitía con sus innovaciones romper el sistema de equilibrio y provocar el crecimiento. También los estudios en la década del 20 de Frank Knight, que replanteó la conducta de los empresarios, poniéndolos ahora a la inversa como el único factor productivo, en tanto los tradicionales pasaban a ser solo medios de producción, ¿no? El empresario era aquel capaz o que tuviera la capacidad para enfrentar la incertidumbre, y eso es lo que generaba, digamos, su retribución, etcétera. Pero en realidad el gran impacto de la teoría económica para la historia de empresas proviene inicialmente de Coase, con su trabajo en la década del 30 sobre la naturaleza de la firma, donde presentaba al mercado y a la empresa como formas alternativas de la organización económica de acuerdo a los costos de transacción. La pregunta de Coase, digamos, siempre remanida, digamos, es ¿por qué existen las empresas? Y entonces, digamos, las empresas pasaron a ser, de algún modo, a ubicarse en un plano diferente. En el primer plano se ubicó el tema de la organización. Digo, años después, pero no tantos, Simon cuestionó el concepto de racionalidad perfecta, y de allí entonces fuimos a los desarrollos o los fundamentos para los desarrollos de lo que se conoce como la nueva escuela, la nueva economía, institucional, cuyos referentes más importantes son Williamson y North. Y estos sí, claro, también van a tener una gran influencia, van a hacer un gran aporte para la historia de las empresas. Pero más importante aún, digo, para quienes empezaron a trabajar básicamente en esta corriente de los años 80 con la historia de empresas, va a ser Alfred Chandler, básicamente porque Alfred Chandler es un historiador, con lo cual, digo, bueno, las visiones o las interpretaciones son en todo caso mucho más amistosas hacia los historiadores. Ustedes conocen las obras clásicas de Chandler de principios de la década del 60, Estrategia y Estructura, o La mano visible del año 77, o Escala y Diversificación de 1990, como, digamos, las grandes obras de Alfred Chandler y sus aportes, para, digamos, pensar a la empresa como un organismo ya multifacético, una entidad legal, administrativa, un pool de recursos físicos e intangibles, y además como una institución clave, digo, como organización, pero como una institución clave, la gran empresa moderna, que es el ideal, digamos, o el modelo que analiza Chandler de cómo se transforman las empresas y llegan a constituirse en empresas modernas como instituciones centrales del sistema capitalista. Entonces Chandler lo que se pregunta es por qué surgen estas empresas, qué formas asumen estas empresas y cómo se vinculan con el desarrollo económico. Son algunas de sus grandes preguntas, y en esto entran claramente una perspectiva más histórica. Y
Y aparecen otros desarrollos también amistosos con la historia, digamos, que van a empezar a mirar a la firma como un sistema de competencias más que como un nudo de contratos, en particular la teoría económica evolutiva, que va a focalizar en las capacidades dinámicas, organizativas, en las experiencias de las firmas, en las rutinas, y de aquí va a haber un puente interesante para otros desarrollos que también vienen en parte, digamos, de la línea de Chandler, que están vinculados a los desarrollos en administración sobre dirección estratégica, desde Andrew, Mintzberg, Porter, etcétera, ¿no? Digamos, ahí aparece una posibilidad de diálogo importante. Y también tenemos luego los desarrollos de la sociología económica, básicamente. Bueno, la teoría económica evolutiva de principios de los años 80, digo con fuerza, los trabajos de Nelson y Winter, la sociología económica a partir de mediados de la década del 80 también va a buscar un lugar referido a estos temas. Estoy pensando básicamente en Granoveiter o Flistein, digamos, donde van a focalizarse entre el vínculo entre el contexto, la acción empresarial y los resultados, y a pensar a las empresas como organizaciones sociales y a los empresarios insertos en esas organizaciones sociales. Entonces allí vamos a tener algunos conceptos bien interesantes vinculados a las redes, a las concepciones de control del mercado, a las luchas internas y, digamos, a las luchas internas dentro de los grupos y cómo estos, digamos, terminan influyendo en determinadas estrategias empresariales. Finalmente puedo nombrar, digamos, a la teoría de la regulación, aunque sus aportes son menores, pero digo, también hay una discusión allí en relación a la teoría económica de la firma, de pensar más en una perspectiva histórica y de pensar más, o por lo menos los aportes van vinculados más a la firma como institución. Dicho sea de paso, se ha publicado ahora en Buenos Aires por primera vez en español, con un agregado, el trabajo de Coriat y Weinstein sobre la teoría económica de la firma, donde repasa, digamos, todas estas concepciones y asume una postura bastante crítica, pero, digamos, también allí hay algún andamiaje teórico, otra vez pensado en más amistoso respecto a la perspectiva histórica, que puede ser de gran utilidad. Ahora, ¿cuáles son el dilema entonces pasamos a la siguiente, dilema de la historia de empresas? Y yo decía, bueno, en gran medida tiene que ver con la ausencia de diálogo, y esa ausencia de diálogo supone, digamos, bajo la superficie del problema, la separación entre los campos de la teoría económica, de la organización de empresa, que hasta hace muy poco no se tocaban. Afortunadamente, se ha desarrollado un ámbito de intercambio potencialmente fructífero entre la economía evolutiva y la dirección estratégica, en tanto focalizan ambos en los recursos, las capacidades, en las experiencias de las firmas, etcétera. Esto es necesariamente un gran avance, pero el otro dilema es que históricamente los trabajos sobre historia de empresas, al menos claramente en el área latinoamericana, aunque uno podría recoger también algunas otras experiencias, pero digamos quizás más alejadas temporalmente, fue realizada por historiadores y sociólogos, ¿sí? Ustedes dirán, ¿cuál es el problema? Bueno, un problema de barrera de entrada, digamos, ¿no? Los historiadores han tenido tradicionalmente muchos problemas para acercarse a la teoría económica o a la problemática económica en general, en parte también por las concepciones de la economía, digamos, donde los análisis neoclásicos o microeconómicos tenían mucha fuerza, pero digamos cualquier historiador, en la medida en que se le presentara alguna análisis con algún modelo o con alguna cuestión econométrica, digamos, hubiera despavorido, ¿no? Entonces había allí, digo, un escaso intercambio, una escasa posibilidad que afortunadamente se va rompiendo en la medida en que también la economía va abriéndose o presentando, digamos, una dinámica que contempla otras aristas
vinculados a lo social. Pero además, tanto los historiadores como los sociólogos tenían un gran prejuicio, digamos, y las historias sobre empresas que uno puede rastrear en el ámbito latinoamericano, aún hoy, digamos, tienen un gran prejuicio respecto a las empresas y a los empresarios. Muchos estudios sociológicos trataron de explicar la conducta de los empresarios, digamos, esa aversión por la inversión, por el desarrollo en el más largo plazo, por asumir el riesgo, digamos, rescatando precisamente, digamos, estos empresarios prebendarios o que solo sobrevivían a costas de economías cerradas o de beneficios de todo tipo desde el sector público, etcétera. Que en algún punto también planteaban un cierto ideal respecto a lo que serían los empresarios o lo que sería la burguesía nacional, digo, para ubicarlo en la discusión o en la terminología más propia de los años 60, tratando de identificar a los empresarios con roles inmanentes, ¿no? O sea, los empresarios debían ser tal cosa, apostar a determinadas cosas, así como de algún modo también se asumía que los trabajadores o las clases sociales o digamos la clase obrera en particular tenía también un determinante histórico a cumplir